Pues ya estamos aquí de regreso, iniciando la segunda hora de la sobremesa por Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Yo soy Ale Domínguez y como lo prometido era deuda al principio del programa, pues vamos a tener una súper entrevista con dos grandes empresarios, actores de nuestro país, y tenemos con nosotros, fíjense nada más, está ya con nosotros una mujer excepcional. Ella es originaria de la región mixteca, y bueno, a lo largo de su carrera como actriz ha formado parte de diversas obras de teatro del Instituto Politécnico Nacional, en obras como La Compañía Nosotros Estudio de Actores, series de televisión como La Unidad, dirigida por Carlos Bonavides, Huicho Domínguez, para todos los que lo conocen así, en el Canal 14 y Capital 21, entre otros proyectos, y actualmente grabó un capítulo en la novela Minas de Pasión, producción de Pedro Ortiz de Pinedo. También ha tenido participaciones en La Rosa de Guadalupe, en Como dice el dicho, con Salvador Mejía, y ha hecho comerciales. Tiene una gran trayectoria como bailarina. También ha formado parte de diversos grupos de folclore mexicano, danzas, bailes tradicionales y demás. Con nosotros está, su nombre de pila es Gisela Reina González Sánchez y su nombre artístico Italú González. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Italú. Hola, muy buenas tardes, Ale. Muchísimas gracias por esta entrevista, porque siempre le abres espacio a todos los proyectos culturales, artistas, que pues es bien importante para nosotros la parte de difusión. Entonces pues estamos muy agradecidos en estar con usted. No, hombre, yo feliz y encantada de poder tenerte aquí. No me hables de usted, somos muy contemporáneas, así es que hablémonos de tú. Y bueno, hay que pues mostrarle al mundo por medio de la radio todos los proyectos tan importantes que se hacen en nuestro país para llevar y dar a conocer nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra música, el folclore, como bien lo decíamos, que es parte también de tu identidad. Sí, pues siempre hemos llevado la cultura a distintos lugares de la ciudad, de Oaxaca, pues a nivel nacional. Ahorita pues andamos en pasos para tocar la parte internacional, que ya no nos falta mucho, pero estamos en ese proceso. Y hoy, en la actualidad, tú estás produciendo 3 espectáculos muy importantes, ¿no? Obviamente, Oaxaca Vive, que es una innovación de música oaxaqueña, también la experiencia dancística de Oaxaca Vive y con el sabor del mariachi en Oaxaca Vive, ¿no? Y este último proyecto del cual, bueno, nos vienen a platicar esta tarde, que es México, el ombligo de la luna. Así es, Ale, pues este gran espectáculo pues enaltece nuestra tradición, sobre todo que se está conmemorando los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, y que pues es bien importante no olvidar la fundación de de nuestro país, ¿no? Sí, claro. Yo sé que estás en función. Se tomó unos minutos para poder estar con nosotros e invitar a todo el público, y ya el productor, el director general de esta puesta en escena de esta obra, pues va a quedarse con nosotros platicándonos todos los detalles, pero invita al público a que se acerquen, a que vayan, ¿qué van a encontrar en este México, el ombligo de la luna? Pues mira, Ale, la verdad es que es un espectáculo multidisciplinario. Van a encontrar pues más de 50 actores en escena, bailarines, cantantes, actores. Vamos a ver a mí me toca hacer en esta ocasión el papel de Marina, la Malinche. Okay. Y pues vamos a ver un sinfín de danzas prehispánicas, de folclore de diferentes lugares de nuestra república.
pero sobre todo pues esa reflexión de toda la historia que traemos, ¿no? Cada mexicano realmente, porque no podemos decir que no tenemos una historia, porque pues la verdad es eso nos envuelve, ¿no? Nos identifica y es parte de nuestra esencia, que como yo lo decía el viernes pasado, ¿no? A veces las tradiciones nada más se vienen a nuestra mente cuando es el Día de la Independencia o las festividades de muertos, ¿no? Pero hay tanto que aprender de cada uno de los rincones de nuestro país. Exactamente, entonces pues no terminamos de poder conocer esa maravilla de cultura que tenemos. Y efectivamente se siente las vibraciones, estas raíces prehispánicas que todos y cada uno de los mexicanos tenemos. Platícanos dónde va a ser este espectáculo. Va a ser en el Teatro Benito Juárez el 2 y 23 de septiembre. Si nos mandan una palabra, bueno, un mensaje, Ajá. Y después nosotros les mandamos una palabra clave, que ahorita va a dar el número de teléfono a mi director, para que nos puedan escribir y nosotros podamos darle a toda tu audiencia, pues el descuento para que puedan estar con nosotros. ¿Cuánto cuesta el boleto para poder asistir a este espectáculo? El costo normal es de 204 pesos. Ok, ahorita hay preventa. En taquilla y en Ticketmaster incrementa un poquito por la utilidad de la plataforma. Ajá. Y si lo compran en taquilla con la palabra clave que nosotros les demos, les va a salir en 102 pesos. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias por esto. Y en Ticketmaster va a aparecer como en 114 pesos más o menos. Ok, fíjense, entonces hay que estar atentos para la palabra clave que nos va a dar nuestro director, que ya lo vamos a tener en unos momentos. De verdad, te agradezco muchísimo, Italú, el que te hayas tomado el tiempo de tomar la llamada, de invitar a nuestra audiencia de Univit Radio 105.5 para el Valle de México y para todos los radioescuchas de la sobremesa de cada tarde, porque la verdad es que hay espectáculos que valen mucho la pena y este es uno de ellos. Muchísimas gracias, Ale, y pues estamos aquí a sus órdenes de toda tu audiencia. Mira, dice Miriam Cruz que un saludo a Italú y que les desea mucho éxito en su proyecto. Así es que... Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Mira, voy a poner una canción para, de regreso de la música, poder tener ya a tu director aquí y platicar con él más a fondo. Muchísimas gracias, Ale. Entonces, no se despeguen, nosotros regresamos, vamos con Agua con Magdalena Fleitas y regresamos. Pues ya estamos de regreso y fíjense que ya tengo en la línea, de verdad que leyendo su semblanza que me hicieron llegar, dije, Dios de mi vida, qué trayectoria tan amplia. Él es poblano de corazón y es hijo de pues una famosa escritora y poeta mexicana, Rosa María Esquivel, y de profesión abogado, pero bueno, le dio más por estar haciendo todo esto de el arte, que nos va a platicar un poquito de su trayectoria, porque es muy, muy importante. Fíjense, él debutó profesionalmente a los 7 años de edad y lleva a cabo en esta etapa pues un filme, La otra virginidad, de Juan Manuel Torres, al lado de Meche Carreño. Y para que nos siga él platicando, vamos a tener ya aquí con nosotros a Luis Álvaro. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Muchísimas gracias por haberme invitado a conversar con tu auditorio aquí en este programa, este sobremesa. Qué delicioso nombre, porque es una deliciosa charla. Oye, empezaste muy chiquito, ¿no? Y digo, ya entrando de lleno en
en tu trayectoria, para que también lleguemos al porqué de México, el ombligo de la luna, ¿no? Porque pues todo va de la mano. Claro, definitivamente México es el ombligo de la luna. México mágico, México misterioso, México bello, México colorido, México de música. Sí, claro. ¿Qué más podemos hablar de México tan hermoso y tan grande? De tradiciones, de cultura, de comida, bueno, es que lo tenemos todo. Sí, definitivamente. Tenemos montañas, tenemos selvas, tenemos pirámides, tenemos tantas cosas ahí en Yucatán, todas las cuestiones naturales de nuestras playas, qué cosas tan bellas, ríos subterráneos. No, México es enorme, y el mexicano es definitivamente la raza cósmica. No en un sentido racial, ¿verdad? Sino no. Al contrario, ¿verdad? Decían que de Aztlán realmente eran Aztlantes. Y de ahí hay una teoría que venían del Atlántida y todo esto. Y bueno, pues es que tantas cosas tan increíbles. Los calendarios, 3 calendarios, ¿verdad? Y que coincidieron precisamente cuando se encontraron Hernán Cortés y Moctezuma. Sí, por claro. Eso estaban esperando ese encuentro, cuando se reunieran, cuando se juntaran los 3 calendarios que utilizaban en aquella época. Y fíjate que todo esto que nos estás mencionando, pues te va enchinando hasta la piel, ¿no? Porque dices, de verdad que como país tenemos una cultura muy vasta en todos los sentidos, ¿no? Cada región de nuestro país es un multiverso, o sea, hay de todo, ¿no? Tradiciones, cultura, cuestiones de alimentación, de formas de vida, ¿no? Entonces, el que ustedes bajen toda esta idiosincrasia de nuestro país a una obra, a una representación teatral, es sumamente maravilloso, mágico. Pues fíjate que sí, tiene razón. Más de 69 lenguas y más de 500 variantes, en las que se encuentra el zapoteco, el maya, el náhuatl, el mije, el trique, el purépecha, yaqui, muchísimas. Entonces, que efectivamente, como lo dices, cada una de nuestras, podemos decir, distintas formas de ver, como fueron los zapotecos, de cada una de nuestras distintas naciones, de nuestras distintas regiones, pues tienen diferentes gastronomías, vestidos, tradiciones, inclusive dioses, como los mayas, pues eran muy diferentes a los yaquis, a los zapotecas, a los purépechas. Y sí, México, para mí esta obra, a mí que me enchina, que básicamente se trata desde la salida de Aztlán hasta el México de independiente. Sí, claro, y luego, fíjate, hay muchas fechas memorables a nivel internacional y las fechas mundiales y demás, ¿no? Acaba de ser precisamente el Día de la Pachamama, y es esta conexión que todas nuestras culturas de nuestro país pues tienen esta conexión con la tierra, ¿no? Y con el universo. Sí. Bueno, es que México es, además del ombligo de la luna, es el ombligo de la tierra. Así se concebía, como un parto, como si fuera un parto, ¿sabes? Ajá. Y salía de la tierra. Y por eso la tierra, la bendita tierra, nos da todo, nos da el maíz. Imagínate, para todos esos pueblos precolombinos, la importancia del maíz que nos daba de comer. Entonces, de ahí parte todo. Sí, claro.
Y qué importante, perdón que te interrumpa, pero hablas con tanta energía y con tanta emoción, porque efectivamente todos somos un parto de la tierra, ¿no? Venimos de la conexión con ella. Y hablar de el ombligo, bueno, pues es la conexión que nosotros como seres humanos tenemos con nuestra madre, ¿no? De ahí nos alimentamos, de ahí respiramos, entran nuestras emociones y demás, ¿no? Y se va forjando un ser humano. Claro, definitivamente. Y así el ser humano se va creando toda una cosmovisión sobre la tierra, sobre el aire, sobre el sol, porque acuérdate que nuestros antepasados alimentaban día a día al sol para que no dejara de salir, y alimentaban a nuestra tierra, y todavía tú lo puedes ver en algunas partes de México, como Oaxaca, como Chiapas, que alimentan, le dan de comer a la tierra antes de la siembra. Y son tradiciones sumamente importantes, ¿no? Claro. Que hacen conectar con nuestros ancestros, porque hoy por hoy se habla mucho, y no sé si no me dejarás mentir, hasta en las propias terapias, ¿no? Conecta con tus ancestros, libérate del pasado y demás, pero hacer esta conexión con la tierra, formando parte de ella, con este ombligo que nos lleva, y luego fíjate, con la luna que también pues a muchos, y si no es que a todos los seres humanos nos rige este astro que tenemos, pues es como magia pura. Claro, fíjate que cuando llegaron buscaban el ombligo de la luna, buscaban un águila devorando una serpiente en un islote como señal inobjetable del destino azteca. Uh-huh. Dice el texto del destino mexica, es lo correcto. Y si tú volteas como era la antigua Tenochtitlan, bueno, cuando llegaron, que estaba el centro ahí, el montículo, en el centro del lago de Texcoco, si tú volteas la forma del conejito de la luna, uh-huh, te vas a dar cuenta que el montículo estaba aproximadamente en el lugar donde estaba el ombligo del conejo. Uh-huh. Entonces, por eso es México, el ombligo de la luna. Es una de las teorías, ¿verdad? Pero es tan fuerte, uh-huh, tan importante nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra filosofía, sí, claro, que nada más se puede ver en Roma, con la historia de Roma, con Rómulo y Remo. Esta parte de que los mexicas estaban buscando para establecer su tierra el águila devorando una serpiente, después de un eclipse inclusive, uh-huh, es tan mágica como sucedió en Roma. Sí. Por eso fue un imperio tan grande y tan fuerte. Y obviamente sí este mestizaje que llegó con la llegada de los españoles y las costumbres que ellos tenían, y de los esclavos que venían de África, todo esto pues se fue entretejiendo y se fue fusionando hasta lograr la cultura que tenemos el día de hoy. Vino a enriquecer indudablemente. Inclusive lo podemos ver en las danzas, uh-huh, de las costas. Así vemos, pues, danzas un tanto cuanto africanas, ¿verdad? Sí. Los usos de los tambores, en fin, los movimientos. Pero los danzones, ¿verdad? Por ejemplo, o los sones que te asemejan a estas bailes de la corte, ¿no? De Francia o ¿no? Sí, de europeas, inclusive el traje, por ejemplo, del charro, muy parecido al andaluz, ¿verdad? Indudablemente tuvo herencia, ¿verdad? Igual el jaroncho, tan bello, el vestido de mujer, pues es muy parecido al andaluz. Entonces, claro que vino a enriquecer, y vino a enriquecer no nomás de allá para acá, sino también de acá para allá. Sí, claro.
Es decir, por ejemplo, México aportó el cocimiento a través del vapor, como la barbacoa. Sí. Eso no existía allá en Europa. Y aquí se vino a enriquecer, pues, la cuestión de la freída. Sí. Entonces, con aceite y bueno, pues vino a hacer algo muy rico, que nuestra cultura es muy rica, además de que tiene pues muchos años por parte de la europea, también por acá de las Américas. Sí, claro. Entonces se vino a hacer cosas deliciosas y muy ricas, en todos los sentidos, en cuanto a los colores, a los sabores, a las danzas, a los sonidos, a los vestimentas, a los ajuares. Es algo bellísimo. Y fusionando todo esto que platicamos, perdóname que te interrumpa, fusionando todo esto que nos estás comentando y que yo también estoy diciendo, porque bueno, hablar de nuestra cultura nos pasaríamos días, días, pero ¿cómo logran aterrizar este proyecto México, el ombligo de la luna? O sea, ¿qué secuencia lleva? ¿Cómo nos van a ir adentrando a todo esto que hemos venido platicando? Pues, desde la salida de Aztlán, por medio de brujos, van dirigiendo, dice, hijos de Aztlán, para seguir con nuestro cometido debemos emigrar. Año 1 pedernal, convertido en colibrí. Nuestro dios Huitzilopochtli guiará el camino de las 7 tribus nahuatlacas hacia tierra prometidas. Y así nos vamos, es una recreación con textos basados en textos, desde los códices, ¿verdad? Desde Cortés, sus cartas de relación, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, en fin, y es muy rico. Cuando yo hice la investigación, porque lo que hago es una investigación, es una recreación, hilvano escenas, hilvano caminos, y llevamos al espectador durante todo el camino desde la llegada de Aztlán, hablando de la dualidad, de los dioses, algo muy rico, muy, muy rico, inclusive con poesía también, de Nezahualcóyotl. Claro, todo dramatizado, te digo, es una recreación. Sí, claro. Hasta llegar con el encuentro con Cortés, basándonos en los textos propios de las cartas de relación de Cortés. Por tanto, habla la voz de Cortés, habla Bernal Díaz del Castillo, habla Cacamatzin también, habla Moctezuma, habla y bueno, pues hay basados en muchas investigaciones. Y bueno, y es algo muy bonito, a la gente le ha gustado mucho porque, bueno, pues primero por la cuestión nacionalista. Porque si en todo el mundo quieren a México, pues los mexicanos nos levantamos a decir viva México todo el tiempo, ¿verdad? Pero... Y hasta que seguimos con las danzas regionales y llegar hasta el cielito lindo al final. Wow. No, es algo que pasan personajes como Morelos, de la Independencia, el abrazo de Acatempan, canciones en lengua, se cantan canciones en lengua, y bueno, pues algo maravilloso. O sea, es un recorrido histórico desde los mexicas, desde las raíces hasta nuestros días. Así es. Inclusive tiene tonos de comedia en algunas partes. Por ejemplo, dice, cuando le está contando Diego de Velázquez a Hernán Cortés, cuando llegaron a los españoles a Cozumel, le preguntaban a los nativos que qué lugar era que en dónde estaban. Y ellos contestaban Yucatán. Y entonces ellos pensaban que se llamaba Yucatán, cuando realmente en maya Yucatán significa no entiendo. Sí, claro. No sé, hay cosas muy simpáticas y bueno, y que son reales además, ¿verdad? Hasta algunas groserías ahí en agua les dicen a Bernal Díaz del Castillo por ahí, y bueno,
Muy simpático, muy buena la obra, a la gente le ha gustado mucho. ¿Cómo está? Un rato muy agradable, ¿Cómo está dividida esta obra entonces? ¿Va de corrido? ¿Te van llevando poco a poco? ¿Son varios segmentos? Va llevando poco a poco, podemos decir que son 3 actos, aunque se va de corrido. Y bueno, pues es muy alegre, todo el tiempo va caminando, la gente está toda al pendiente, porque la trama no deja de ser impresionante, los vestuarios, te comento que hicimos un casting muy, muy especial, que tú vas a ver a un Hernán Cortés como aparece en las pinturas, vas a ver un Moctezuma como aparecen también en las pinturas, o sea, y en los relatos como lo narra Bernal Díaz del Castillo, como lo narra Cortés, que dice que era de pocas carnes, que era alto, más alto de lo medio, inclusive de piel más clara que el común, Moctezuma. Y bueno, pues además hacemos uso también de algunas herramientas de la informática para hacer proyecciones. Entonces está muy padre, y los vestuarios además son muy impresionantes, las danzas, los sonidos de los huehues. En fin. Ahorita que mencionas los vestuarios, yo estaba viendo las imágenes que me hicieron el favor de mandarme, que esto yo lo van a poder ver en el podcast que se va a subir la próxima semana, pero es un vestuario único el que ustedes han elaborado. ¿Cuánto tiempo te llevó o les llevó generar todo este vestuario dicen que son más de 60 actores en escena, ¿no? Sí, fíjate que nos agarró la pandemia. Cuando empezamos el proyecto, nos agarró la pandemia, porque en ese año pensábamos estrenar, era el año en que se cumplían los 500 años de la lucha que tuvo Cuauhtémoc. Yo le hablo Cuauhtémoc porque es Cuitláhuac, ¿no? Pero le digo Cuauhtémoc porque no tienen claro. Cuitláhuac dice que significa popó, ¿no? Popó del agua. Y Cuauhtémoc significa águila del agua. Todos no tienen claro, pero bueno, en esa época íbamos a estrenar y nos agarró la pandemia y nos dio una mayor oportunidad de ir seleccionando mejor todo lo que es la plomería, las plumas, los trajes, en fin. Y los bordados que tienen con shakiras, con lentejuelas, de verdad que es un trabajal. ¿Quién hizo todo este vestuario? No, pues estuvimos nosotros trabajando, y bueno, con apoyo de algunos astres. Y nos apegamos a las investigaciones, a los códices de Florentino, en fin, donde se pueden ver, y bueno, los cuadros de pintura, donde se pueden ver la vestimenta que llevaban en esa época. Qué maravilla poder conjuntar tanto conocimiento de los libros, de los expertos, de los actores, de las actrices, y de toda la producción que ustedes traen. Ahora, platícanos un poquito acerca de la música, que bueno, por cuestiones de los derechos de autor y demás, y la prisa, ¿verdad? No vamos a ponerles la música, pero fíjate, me mandaron, por ejemplo, el guapango de Moncayo, que es conocido a nivel internacional. ¿Cómo seleccionaron, por ejemplo, todas estas canciones? El cascabel, las copetonas, los arrieros. Bueno, pues en su 98% es música ya popular. Que ya no tienen derechos de autor porque ya son muy antiguas. Y además, como la hacemos decimos que en la mayoría de las funciones es en vivo, la música
pues no tenemos ningún problema con los derechos de autor. Ajá. Precisamente por lo que te comento, ¿verdad? Y bueno, pues toda la música precolombina son danzas también, ya que por usos y costumbres se han ido pasando de generación en generación, en el uso de los huevos, de las flautas, por ejemplo, del caracol, en fin. Tambores, flautas de viento, estos de pan y todas estas cosas que se utilizaban. Es que es como Sí. Hacer una inmersión en la historia de nuestro país. Así es, en nuestra identidad, porque de allá venimos e indudablemente nos marca hacia dónde vamos. Ese espíritu combativo y fuerte. Dice el texto cuando habla Hernán Cortés, una raza de pesos y contrapesos, ¿verdad? Sí, claro. Indudablemente Dios puso en el cuerno de la abundancia, imagínate. Qué bonito esto que dices. Y esta mezcla de lo prehispánico con toda la mezcla de las deidades que se tenían con la parte católica, también hacen una fusión muy muy fuerte, que era lo que me comentaba esta Italú el día de ayer. Fíjate que era un régimen, digamos, teocrático, es decir, basado en los dioses. Uh-huh. Tenían gran relevancia. Y bueno, pues fusionado con los franciscanos que llegaron, porque fueron los 12 que llegaron primeramente. Bueno, primero llegaron 2 capellanes de tropa con Hernán Cortés. Uh-huh. Y luego llegaron 12 franciscanos que estuvieron aquí en el convento de San Francisco en Madero. Okay. Lo que se llamó en su momento San Francisco, la calle de San Francisco, uh-huh, al pie de la Torre Latinoamericana. Ahí fundaron un colegio que se llamó San José de los Naturales, Fray Pedro de Gante. Y bueno, de origen flandés además. Él empezó a enseñar pues toda la cuestión de la religión, y ellos se enamoraron de Tonantzin Guadalupe. Porque para la gente mexicana, para nosotros, digo mexicanos, porque uh-huh, son mexicas, de ahí venimos para los mexicanos, siempre fue muy importante el amor y el respeto hacia la mujer, hacia la madre Tonantzin. Y presentaron llegó Tonantzin Guadalupe. uh-huh. Y entonces en ese momento es cuando se logró la conversión enorme. Sí, que viene con el indio Juan Diego, ¿no? Y toda esta parte de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y si ves la Virgen de Guadalupe, ajá, la figura tal cual, con las estrellas, con los cuernos de la luna abajo, ¿verdad? Ajá. El viejo. Y bueno, todo eso también le da una interpretación mexica, tiene que ver algo también. El tono de piel de la Virgen, ¿no? También. El tono del piel. Ajá. Del viejo Huitzilopochtli. Y de Tonantzin, como te comento. Y bueno, pues, indudablemente fue una explosión, no diría implosión, explosión, porque eso explotó, eso fue muy fuerte y se creó una filosofía, una forma de pensar indudablemente de amor hacia el nacionalismo. Sí, claro. Porque como te comentaba, independientemente de todas las regiones mesoamericanas que existían, pues se logró formar una federación con yaquis, con zapotecos, con mayas, con nahuatlecos, en fin, y se logró hacer porque por el amor, la explosión que surgió y todas las tradiciones se fusionaron y amamos todas las regiones que cohabitamos en nuestro México, amamos a nuestro México en su totalidad.
Es decir, no nada más la gente de Chiapas quiere Chiapas, No. ni la gente de California, de Baja California quiere Baja California, ¿no? Quieren a México. Y es lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Cada región, cada estado de nuestra república tiene una cultura, una raíz, tradiciones, en todos los aspectos, ¿no? Una gran historia. Sí, y una gran gastronomía y unos grandes vestidos. Desde la forma de preparar de Veracruz el pescado, Ajá. hasta la forma en que lo preparan allá por Quintana Roo o en Sinaloa, ¿verdad? Sí, claro. Todo eso es México. Y eso lo vas a ver aquí en México, en el ombligo de la luna. Qué maravilla. Qué maravilla, porque yo creo que es un espectáculo que no nos debemos de perder ninguno como mexicano. Van a estarse presentando entonces aquí en el Teatro Benito Juárez. Así es, Teatro Benito Juárez. Es en la calle de Villanauquín, casi esquina Insurgentes. Ok. Es ahí donde está el registro público de la propiedad. Ahí juntito está el teatro. A un costado el monumento a la madre. Fíjate qué circunstancia con lo que estamos platicando. Sí, claro. Sí, muy cerca de del Metro Revolución, pero a media calle del Senado, o donde está el Metrobús Reforma. Bueno, ahora sí que invita a toda la audiencia de Univit Radio 105.5 de FM y a las de la sobremesa para que asistan los días de la presentación, que va a ser el día 2 y el 29. 3. 23. No, 23. Ok. De septiembre, mes patrio. Okay. Los martes, fíjate, martes 2 de septiembre y martes 23 de septiembre a las 8 de la noche. Y te voy a dar una sorpresa. A ver, venga de ahí. Todo tu auditorio, todos van a tener un 50% de descuento. ¡Wow! Lo único que tienen que decir es, te hablamos de la sobremesa. Ok. Y tiene que comunicarse al 5514 90 11 57. 5514 90 11 57. O sea, la clave. Damos la clave. Ajá, y la para clave. que Ticketmaster la ingresen. Ajá. Y les hacen el 50% o en taquilla. ¿La clave es la sobremesa? No, hablan a este teléfono y le dicen sobremesa y te mandan la clave para que te den el 50% de descuento. Ok, perfecto. Y son precios populares, entonces te va a salir baratísimo. Déjate comento que estas dos funciones las hicimos porque el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris se llenó, se quedó la gente afuera ahora en junio. Entonces, pues estamos en el marco de la celebración de los 700 años de la fundación de aquí de México Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Pues qué maravilla, la verdad es que qué delicia de plática la que hemos tenido contigo, con Italú, porque nos hacen pues ponernos como mexicanos un poquito más la camiseta. Digo, no está de más decir que no todo es lo que aparece en las noticias de violencia, de cuestiones tan trágicas y tan devastantes y nefastas en nuestro país, ¿no? Hay cosas sumamente bonitas como lo es nuestra cultura, todo este tipo de espectáculos que ustedes con conocimiento hacen investigación, se meten en los personajes, entonces es sumamente importante ese reconocimiento de nosotros como espectadores, pues el asistir a este tipo de representaciones, de obras de teatro, de puestas en escena que ustedes con tanto cariño y amor por lo que hacen, pues nos dan.
Muchas gracias, pero fíjate que tiene razón. México es más grande de todo lo que está pasando, que nos dicen que fulano, que se peleó con mengano, y todas estas cosas, ¿verdad? México es mucho más grande que todo ello. Sí, claro. Y bueno, pues vamos a salir adelante y estoy seguro, pues, es México. Acuérdense que los mexicas encontraron al águila devorando una serpiente como señal inobjetable del destino azteca. Ok, sí. ¿Eh? Sí. Y si pudimos contra los extranjeros en aquella época que era totalmente dispares, o sea, no era pareja la lucha, perdón, pero no, porque unos traían armas y otros tenían flechas, entonces no era pareja la cosa, ¿no? Sí, claro, pues la grandeza de México ha sido probada en muchos momentos históricos con los franceses, las intervenciones inclusive americanas. Ajá. Y bueno, pues los hispanos en aquella época y en la actualidad con estas embatidas a veces con los propios políticos, ¿verdad? Ajá, sí, no, Pero bueno, y el crimen organizado y todas estas cuestiones, sí. Sí, no. Digo, es que México es mucho más que eso, somos mucho más que eso, y habemos más personas buenas que las menos, ¿no? Que las otras, ¿no? Sí, indudablemente. ¿No? Pues muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla deliciosa en la sobremesa. Tus redes sociales para que te sigan, para que si alguien quiere interesarse por lo que ustedes hacen y contactarlos, bueno, pues ¿cuáles son tus redes sociales? Mira, nos puedes encontrar como México, el ombligo de la luna, o también como Nosotros Estudio de Actores o Nosotros Teatro Estudio de Actores. O en cualquiera de estas formas nos pueden encontrar en cualquiera de las redes, las plataformas, perdón. Ok, pues muchísimas gracias, de verdad, todo el éxito en esta puesta en escena. Vamos a estarlo pues publicando esto en nuestra sobremesa todos los días para que quien quiera ir a verlos llame al teléfono 55 14 90 11 57. Ahí les van a dar la clave para que puedan recibir ese descuento del 50%. Si dicen que lo escucharon en la sobremesa. Así es, Ale. Y pues muchísimas gracias de darnos la oportunidad de entrar contigo a la sobremesa y disfrutar de tu auditorio. Hombre, una delicia, te mandamos un gran abrazo, salúdanos mucho y un abrazo también a Italú González, que tuvo que salir corriendo de esta charla para ir al escenario, pero bueno, de verdad es que eso se agradece ese profesionalismo que ustedes tienen de atender a una llamada, a una entrevista, para dar a conocer todo el trabajo que ustedes hacen, que realmente es muchísimo. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias a la sobremesa, muchísimas gracias a la estación y a tu auditorio sobre todo por tener la paciencia de escucharnos. No, hombre, un placer. Y nosotros regresamos después de esta pausa musical para seguir pasando esta tarde de viernes. No le cambies, súbele a la radio, saca una mega sonrisa. Regresamos.